Bueno, entonces, esta es otra de los métodos instrumentales que se basan en la absorción, pero ahora la absorción no va a ser efectuada por especies no en forma atómica, no molecular. Ya lo que vimos en la primera parte de la segunda unidad era absorción molecular en la región ultravioleta visible. Terminamos ayer lo que es absorción molecular en la región de infrarrojo, pero ahora vamos a hablar de la absorción atómica, que da origen a lo que se conoce como espectrofotometría de absorción atómica. Bueno, a ver si me ayuda Andrés, por favor. Sí, profe. Dice, espectrofotometría de absorción atómica. Es una técnica capaz de detectar y determinar cuantitativamente la mayoría de los elementos del sistema periódico. Este método se puede aplicar para la determinación de ciertos metales tales como antimonio, cadmio, calcio, cesio, cromo, cobalto, oro, plomo, níquel, entre otros. Se emplea en el análisis de aguas, análisis de suelos, bioquímica, toxicología, medicina, industria farmacéutica, industria alimenticia, industria petroquímica, etc. Bueno, entonces la aplicación de ese tipo de método pues va a ser muy amplio, ¿no? Pero sobre todo la aplicación desde el punto de vista del tipo de actividad para analizar aguas, suelos, en la industria bioquímica, farmacéutica, etcétera. Pero específicamente vamos a poder determinar metales, ¿sí? Metales como los que nombró su compañero. Bueno, entonces vamos a volver a hacer uso aquí en este método de la absorción de energía radiante ultravioleta o visible. Es decir, vamos a volver a trabajar en la región ultravioleta visible, pero la absorción la van a llevar a cabo átomos, ¿sí? Átomos libres en estado basal, es decir, en su estado mínimo de energía. Espectroscopía de absorción atómica se dice que constituye un método importante para la determinación cuantitativa de más de 60 elementos metálicos o metaloides. Vamos a poder determinar cuantitativamente, pero también vamos a poder identificar, o sea, va a tener las dos aplicaciones, tanto como análisis cuantitativo y cualitativo. Y también presenta la gran ventaja de que se pueden hacer determinaciones cuantitativas desde el rango de partes por billón, muy, muy pequeñitas, presencia de algún metal en una muestra, hasta niveles de porcentuales, o sea, hasta niveles muy grandes. Y aquí vuelve a aparecer la ley de Beer, ¿sí? Su principio instrumental, pues va a ser la ley de Beer. Bueno, a ver si me ayuda Reina, por favor. ¿Sí se escucha, profe? Sí, hija, sí te escuchamos. Consiste en la medición de las especies atómicas por su absorción a una longitud de onda particular. La especie atómica se logra por atomización de la muestra, siendo los distintos procedimientos utilizados para llegar al estado fundamental del átomo lo que diferencia las técnicas y accesorios utilizados. La técnica de atomización más usada es la de absorción atómica con flama o llama, que nebuliza la muestra y luego la disemina en forma de aerosol dentro de una llama de aire acetileno u óxido nitrosacetileno. Así es. Bueno, entonces aquí, lógicamente, las especies, la muestra que nosotros querramos determinar, el metal que querramos determinar, pues generalmente va a venir en estado molecular. Entonces se tiene que lograr la atomización de esa muestra. Y con base en el tipo de atomización del que se haga uso, pues van a surgir las diferentes técnicas, ¿sí? Para llegar a ese estado fundamental del átomo. Bueno, entonces la que más se utiliza, como mencionó su compañera, es aquella que se llama
absorción atómica con flama o llama, ¿sí? Que va a nebulizar la muestra, la va a convertir en una especie de pequeñas gotitas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo. Y después la va a diseminar en forma de aerosol, ¿sí? Dentro de una llama de aire acetileno u óxido nitroso acetileno. Bueno, y aquí tenemos un diagrama a bloques de un espectrofotómetro de absorción atómica, en donde volvemos a presentar la fuente de radiación, ¿sí? Va a haber un sistema en donde se va a llevar a cabo la atomización. Bueno, aquí está mencionado como atomizador. Después va a venir un monocromador, ¿sí? Que es el selector de longitud de onda, el detector y el dispositivo de lectura. Vamos a ver más adelante que la fuente de radiación va a estar constituida por elementos metálicos, precisamente del metal que se quiere analizar. Sí, vamos a ver qué tipo de lámparas hay. Y estas van a estar emitiendo radiación que si corresponde a la que necesita la especie atómica presente en la muestra, pues se va a dar la absorción, ¿sí? Entonces se va a dibujar un espectro que se llama espectro de líneas. Bueno, a ver si me ayuda Yolanda, por favor. Espectros de absorción atómica. En un medio gaseoso a elevada temperatura, los átomos de sodio, por ejemplo, son capaces de absorber radiación de las longitudes de ondas características de las transiciones electrónicas del estado 3s a estados excitados más elevados, 3p y 4p. Se observan experimentalmente picos agudos de absorción a 5.890, 5.896, 3.302 y 3.303 amperes. Armstrong, sí, porque es longitud de onda, hija. Sí. Un espectro de absorción atómico característico consta principalmente de líneas de resonancia, que son el resultado de transiciones desde el estado fundamental a niveles superiores. Bueno, entonces, un espectro, bueno, el espectro que corresponde a este tipo de absorción va a ser un espectro de líneas, ¿sí? De líneas delgaditas que se van a observar, ya no van a ser picos anchos, sino van a ser picos agudos, como si fueran unas líneas muy delgadas. Por ejemplo, aquí nos están diciendo que en el caso del sodio, su espectro dibujaría esta clase de picos a estas longitudes de onda dadas en Armstrong, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo son las fuentes de radiación, las que van a originar ese estímulo que interactúa con nuestra muestra. A ver, ¿quién está por ahí que pueda ayudarnos? Yo le ayudo, profe. A ver, hija. Características de fuentes de radiación. Fuentes de líneas. Pueden ser lámparas de cátodo hueco, lámparas de vapor de sodio, lámparas de descarga sin electrodo y láser. Lámparas de cátodo hueco son las más utilizadas, constan de un ánodo y un encerrados en un cilindro de vidrio con una ventana apropiada. El ánodo es generalmente un alambre de wolframio y el cátodo es un cilindro hueco hecho del mismo elemento que se analiza o bien de una aleación que lo contenga. Bueno, entonces aquí está lo que yo les decía, ¿verdad? Cuando nosotros vimos absorción molecular, aprendimos que había dos clases de fuentes de radiación, fuentes continuas y fuentes de líneas. Las fuentes continuas son las que se utilizan en la absorción molecular, pero ya cuando hablamos de fuentes o absorción atómica, ya las fuentes que se utilizan se llaman fuentes de líneas. Una de las más conocidas son las lámparas de cátodo hueco y efectivamente van a estar formadas
de un ánodo y un cátodo. El ánodo es generalmente un alambre de wolframio y el cátodo es un cilindro hueco hecho del mismo elemento que se analiza, es lo que yo les comentaba, o bien de una aleación que lo contenga. Ambos, ¿sí? Tanto el ánodo como el cátodo, van a estar encerrados en un cilindro de vidrio con una ventanita ahí apropiada. Ahorita vamos a ver una imagen, o más adelante creo. Bueno, entonces a esta lámpara se le ha hecho vacío, ¿sí? Y el cilindro contiene un gas inerte, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, neón o argón. Y entonces, si se aplica un voltaje entre los electrodos, es decir, entre el ánodo y el cátodo, el gas se va a ionizar, se produce una corriente y en ese movimiento de iones se van a empezar a producir colisiones, o choques de los iones del gas contra las paredes del cátodo, en donde está presente el metal que nosotros queremos analizar. Entonces, cuando esos iones del gas empiezan a chocar contra las paredes del cátodo, se van a desprender átomos y su excitación con posterior emisión de las líneas características del elemento. Es decir, el átomo se va a excitar, si el átomo del elemento presente en la lámpara se va a excitar y va a empezar a emitir líneas características de ese elemento. Ese va a ser el estímulo. Y en ese momento interactúa con la muestra, y si en ese momento esas líneas características del elemento coinciden con las líneas de absorción, por así decirlo, de la muestra que estamos analizando, pues se va a dar la absorción, ¿sí? Y se va a generar el espectro. Bueno, estas lámparas de cátodo hueco pueden ser de un solo elemento, como ya comentamos, de una aleación que contenga al elemento, o pueden ser multielementales, es decir, puede ser una aleación que contenga varios elementos, no solamente uno solo. Aquí tenemos una imagen de la sección transversal de una lámpara de cátodo hueco. Aquí tenemos, bueno, no sé si puedan ver la manita esta que se mueve en la diapositiva. Estoy moviendo aquí una manita. Aquí está el ánodo. ¿Sí la ven, verdad? Sí, profe, sí se ve. Sí. Bueno, aquí está el ánodo. ¿Sí? Aquí está el cátodo. Este cátodo es el que está hecho del metal que se quiere analizar o de una aleación que se quiera analizar, de una aleación que contenga el metal que se quiera analizar, o puede estar hecho por varios elementos metálicos, obviamente. Entonces aquí va a haber un gas inerte, neón o argón, a una cierta presión. Todos están encerrados, ambos electrodos, junto con el gas, están encerrados en un recipiente que tiene una ventana de cuarzo o Pyrex, y entonces pues se va a generar una corriente eléctrica entre ambos, y eso va a hacer que se ionicen los átomos de neón o argón y empiecen a chocar iones, ¿sí? Contra estas paredes, ¿sí? Se excitan los átomos y entonces se desprenden átomos excitados y empiezan a emitir líneas de radiación. Y entonces estas líneas de radiación, al ser emitidas, van a interactuar con nuestra muestra. Y si nuestra muestra ya llevada a forma atómica coincide con esas líneas que se están generando desde la lámpara, pues van a absorberlas y entonces se generaría el espectro, ¿sí? Si no está presente nuestro elemento, pues lógicamente no va a haber absorción y no se generaría ningún espectro. Bueno, aquí tenemos otra imagen de las lámparas de cátodo hueco. Nos dicen que la eficacia depende de la geometría y del potencial que se aplique entre ánodo y cátodo.
Potencial mayor va a generar radiaciones más intensas, pero se neutraliza por aumento de un efecto que se llama Doppler y autoabsorción. ¿Sí? Es decir, hay que tener cuidado con el potencial que se va a generar. Aquí, en el cátodo hueco, bueno, más bien en el cátodo, va a haber una mezcla, un metal o mezcla de metales para el análisis de más de un elemento. Es decir, puede haber una lámpara que nos sirva para analizar más de un elemento. Hay lámparas monoelementales que, por ejemplo, solamente sirven para analizar níquel o cobre, pero hay otras que pudieran servir para analizar ambos elementos. Y aquí tenemos otro tipo de lámpara que se llama de descarga sin electrodos, que producen intensidades que son 1 o 2 órdenes de magnitud superiores al cátodo hueco. ¿Sí? Aquí, la lámpara, un recipiente de cerámica, y contiene una pequeña cantidad del metal o sal del metal a determinar. ¿Sí? Y hay una ventana aquí de cuarzo por la cual se generaría la radiación, ¿no? Que es emitida desde la lámpara. Bueno, pero las más utilizadas pues son esas, las lámparas de cátodo hueco. Bueno, y entonces viene otra parte muy importante, que es el atomizador. A ver si me ayuda otro compañero o compañera que esté por ahí que no haya leído. Si gusta, yo le ayudo, profe. A ver, hija. Dice atomizador. Función. Convertir elementos presentes en una muestra en átomos o átomos ionizados en estado basal en estado gaseoso. El proceso por el que la muestra se convierte en un vapor atómico se denomina atomización. Existen varios tipos de atomización. El más común es el de atomización por llama o flama. Atomización por horno de grafito. Generador de vapor o generador de hidruros. Bueno, entonces aquí el atomizador va a ser muy importante porque lógicamente nuestra muestra no va a venir en forma atómica, sino en forma molecular. Entonces, la función de esta parte del instrumento va a ser pues convertir el elemento de forma molecular a una forma atómica. Y ese proceso pues se llama atomización. Y aquí nos mencionan los principales tipos de atomización. El primero es el que se llama atomización por llama o flama. Hay otro que es por horno de grafito y finalmente el generador de vapor o generador de hidruros. Son los principales, mas no son los únicos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos otros tipos de atomizadores que se utilizan en la espectroscopía atómica. Tenemos el de llama, que ya mencionamos. Tenemos el de vaporización electrotérmica. Permítanme, que sería el horno de grafito, porque así también se le llama. Hay otro que se llama plasma de argón de acoplamiento inductivo, plasma de argón de corriente continua, etcétera. Entonces son varios tipos de atomizadores. Los que aquí tenemos son los más comunes. Ahora, si nosotros observamos esta tabla, vamos a ver que hay un rango de temperatura que se genera de acuerdo al tipo de atomización. Por ejemplo, el atomizador por llama o flama puede alcanzar temperaturas de 1700 a 3150 grados centígrados. El de vaporización electrotérmica u horno de grafito de 1200 a 3000. Y vemos que va variando la temperatura, ¿no? De acuerdo al tipo de atomizador, de 4000 a 6000. O inclusive pueden haber algunos que alcancen temperaturas altísimas, como el de chispa eléctrica de 40,000. Y esto pues va a depender del tipo de elemento que se vaya a analizar. Ahora, también hay una zona del aparato, sí, que ahorita vamos a ver, o una región del aparato del instrumento, que se conoce como la región de introducción de la muestra,
¿sí? Y entonces puede haber, bueno, se generan varios métodos de acuerdo a cómo se introduce la muestra, y hay un método que se conoce como nebulización neumática, y la muestra va a estar en disolución o en suspensión, que es el más conocido, que es que nosotros hagamos, o sea, ahora sí que disolvamos nuestro analito en un solvente y ese solvente inyectemos, por así decirlo, una porción de la muestra a esta zona de entrada de la muestra, del aparato. Aquí en la espectroscopía de absorción atómica volvemos a utilizar de manera muy parecida a la absorción molecular, volvemos a utilizar las curvas de calibración de forma muy parecida, en el sentido que tenemos que preparar una serie de estándares. Generalmente el analito va a estar disuelto en un solvente y pues vamos a poder hacer curvas que cumplan con la ley de Beer. Sí, a diferencia de la espectroscopía de infrarrojo, que de repente vimos que había ciertas dificultades porque no se podía a veces cumplir la ley de Beer. Bueno, también hay otro tipo de método que es la nebulización ultrasónica. La muestra se introduce también disuelta. En la vaporización electrotérmica u horno de grafito, la muestra se puede introducir sólida o líquida en disolución. En el generador de hidruros se puede introducir en disolución. Y así hay otros tipos de métodos como la inserción directa, que es para muestras en estado sólido o polvos, o la ablación por láser o por arco por chispa en forma sólida, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos una parte que nos dice que cómo se introduciría una muestra sólida. Pues hay una inserción directa de la muestra en el atomizador. Las muestras metálicas se introducen como uno o ambos de los electrodos utilizados para generar el arco o la chispa. También se pueden hacer uso de vaporizadores electrotérmicos, como dijimos, la ablación por arco, chispa o láser, y la descarga luminiscente. O sea, son algunos de los métodos que nos ayudarían o que pudiéramos nosotros utilizar para introducir muestras en estado sólido. Pero las más comunes que se manejan pues son las que son en estado líquido. Y vamos a hablar del primer método de atomización, ¿sí? Que da origen a la absorción atómica por llama o flama. A ver si me ayuda Reina, por favor. Sí, profe. Atomización por llama o flama. Este proceso consiste en la nebulización de la muestra mediante un flujo de gas oxidante mezclado con el gas combustible y el transporte a una llama lo suficiente alta para disociar el compuesto en átomos, sin producir excitación. Consta de varias etapas, como puede verse en la siguiente figura. Bueno, vamos a ver la figura que viene, en donde nos indican de forma secuencial lo que sucede durante la atomización por llama o flama. Permítanme tantito, por favor, ¿sí? Sí, bueno. Bueno. Ah, sí, buenas tardes, señorita. García, sí, dígame. Ah, ¿mañana a qué hora, señorita? A las 4 de la tarde. Sí, señorita. Mañana a las 4. Sí, muy amable, señorita, ¿eh? Gracias. Sí, hasta luego. Gracias. Bueno, perdón, ahora sí ya. Bueno, entonces vamos a
ver las etapas de que consta de manera secuencial la atomización por llama o flama. Se supone que nosotros partimos de la disolución del analito. Sí, el analito está disuelto en cierto solvente. De ahí viene una etapa de nebulización que se efectúa mediante un dispositivo que es el nebulizador. Ya ustedes de cuenta que se produce como una cierta, como si fuera un spray, por así decirlo, ¿no? De pequeñas gotitas, ¿sí? De pequeñas gotitas. Aquí se dice en forma común, pudiéramos decir que es el efecto que tienen los, como esos dispositivos que utilizamos para limpiar en las casas, ¿no? Como los atomizadores, ¿no? Que de repente estás tú limpiando con un líquido y oprimes y te salen pequeñas gotitas. Un efecto similar, nada más que el nombre común o el nombre correcto no es atomización, porque realmente ahí no se ha producido la atomización. Entonces, aquí se producen pequeñas gotitas y va entrando una corriente de gas, combustible y oxidante, y la temperatura obviamente se va incrementando, de tal manera que ya ocurre la desolvatación, es decir, ya hay la pérdida del solvente y solamente sigue el aerosol, que puede estar en forma sólida o en forma gaseosa. Y ya va a haber un momento en que llega a la flama, ¿sí? Allá a una temperatura más alta y se produce la volatilización y la conversión a moléculas todas en forma de gas, ¿sí? Pudiera ocurrir algo, perdón, que en este momento las moléculas se excitaran y entonces se produjera una emisión, pero molecular. Entonces se supone que por eso se debe de elegir el rango de temperatura adecuada para que esto no ocurra. Bueno, entonces lo deseable es que se siga de molécula gaseosa a átomo, ¿sí? A átomo gaseoso, el cual se va a excitar y en ese momento se va a producir la emisión, ¿sí? De las líneas características del elemento, ¿sí? De igual manera, si produce la ionización, se generarían iones excitados y la emisión de las líneas características del elemento en cuestión, ¿sí? Bueno, visto de otra manera, lo tenemos aquí. Tenemos una solución, ¿sí? Hay un proceso de nebulización. En el proceso por llama o flama, si acaso el nebulizador produce gotas grandes, estas se van a perder porque son grandes y se van a perder en algo que se conoce como un drenaje del sistema. Van a seguir las que sean más pequeñitas, que forman una especie de neblina. Se van a mezclar con los gases oxidante y combustible, ya a cierta temperatura. Después, al ir aumentando la temperatura, se va a evaporar el solvente y ya los gases van a estar en forma molecular. Sí, pueden ser sólidos también, pueden haber partículas sólidas en ese momento. Después va a seguir vaporizándose hasta que solamente sean gases en forma atómica y se formen átomos libres, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí miento, aquí al formarse átomos libres, ¿sí? Se supone que estos átomos libres van a interactuar con la luz que venga de la lámpara, ¿sí? Y se va a producir la absorción, que de hecho es lo que quise dar a entender en este momento, ¿no? Que el átomo excitado, al final de cuentas, va a estar en un momento ya propicio para absorber la energía que venga de la lámpara, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta molécula excitada
tendría que absorber la energía propicia para hacer una absorción como molécula, ¿verdad? Pero lo que se pretende en este método es que la especie esté en forma atómica y entonces ya estando como átomo libre, ¿sí? Se va a excitar cuando interactúe, o más bien se va a absorber energía cuando interactúe con el haz de luz que viene de la lámpara, es decir, de la lámpara que puede ser de cátodo hueco, ¿sí? Entonces, por eso se dice que la espectroscopía de absorción atómica está basada en la excitación o absorción de energía radiante proveniente de la región ultravioleta visible de átomos libres, ¿sí? En estado basal. Hasta este momento se supone que están en estado basal. Ya cuando absorben energía, pues se van a excitar, ¿sí? Bueno, ahora, para que todo esto ocurra, sí, para que todo esto ocurra y se dé la atomización, es decir, la conversión de las moléculas hacia átomos, pues debe de haber una sección que se llama atomizador. A ver si me ayuda Andrés, por favor. Andrés o quien quiera ayudar. Dice, el atomizador consta de dos partes principales, el nebulizador y el quemador. El nebulizador es un dispositivo neumático que contiene un tubo capilar que succiona, efecto Venturi. Una cantidad medida se puede regular de muestra. Al salir del capilar, el líquido choca con un obstáculo, esfera de impacto, que lo fracciona en gotitas muy pequeñas y que al mezclarse con los gases forma una niebla que pasa al quemador. Bueno, entonces el nebulizador va a ser pues una especie de tubo que succiona por efecto Venturi una cantidad medida, la cual se puede regular de la muestra, ¿no? Y al salir del capilar, ese líquido va a chocar con un obstáculo que va a fraccionarlo al líquido en gotitas muy pequeñas y que al mezclarse con la corriente de gases forman la neblina que pasa al quemador. Si acaso se forman gotas muy grandes, son las gotas que se van a ir hacia el drenaje. Así que ahorita vamos a ver una figura. Ahora, ¿qué tipo de gases se pueden utilizar? Hablamos de un gas combustible y de un gas oxidante, ¿sí? Entonces, dependiendo de la combinación que hagamos de ambos tipos de gases, va a ser la temperatura que se puede alcanzar en este método de atomización. Si se utiliza gas natural como combustible y aire como oxidante, el rango de temperatura va de 1700 a 1900. Si es gas natural contra oxígeno, lógicamente la temperatura pues, va a ser mayor. Si se utiliza hidrógeno con aire, las temperaturas van de 2000 a 2100. Hidrógeno con oxígeno un poco más altas, de 2550 a 2700. También se puede utilizar como combustible acetileno, utilizando aire como oxidante, oxígeno u óxido nitroso. Entonces, la combinación que se haga de combustible y oxidante, lógicamente se va a hacer en función de la temperatura que sea necesario alcanzar en la llama para que se dé la atomización del elemento presente en nuestra muestra. Y aquí tenemos, ¿sí? Una figurita del atomizador de llama, en donde nos está mostrando que aquí está el capilar de la muestra, el tubito ese que por efecto Venturi va a succionar la muestra, y entonces el nebulizador se va a encargar de que choque con esa esfera de impacto y entonces se produzcan pequeñas gotitas que forman una neblina, y si ustedes observan aquí ya viene una corriente de gas combustible con una de oxidante, ¿sí? Y ya esos gases se llevan la corriente de la muestra hacia lo largo, ¿sí?
del dispositivo que conduce hacia el quemador. Ahora, aquí hay algo que dice al recipiente de desechos. Esto en caso de que haya gotas muy grandes. Entonces va a ser necesario, o más bien por gravedad, puede decirse, pues van a caer al recipiente de desechos. Entonces, uno de los impedimentos o limitaciones, por así decirlo, es que a veces hay pérdida de muestra y cuando no se manejan grandes cantidades de muestra, pues no sería muy conveniente utilizar este método. Aquí vemos que está la cabeza del quemador en donde se va a llevar a cabo pues la atomización, ¿sí? Bueno, dice, en términos de la reproducibilidad, la atomización con llama es superior a todos los demás métodos para la introducción de muestras líquidas, ¿sí? En términos de la eficacia, es decir, de la sensibilidad, hay otros métodos mejores, ya que una gran porción de la muestra se pierde en el drenaje, es decir, aquí, y también en tiempos de residencia de los átomos en la llama es breve. Sí, es muy breve, de 10 a la menos 4 segundos. Bueno. Ahora hay otro tipo de atomización. A ver si me ayuda. ¿Perla está por ahí? O Yolanda, a ver. Profe, ¿Sí? respecto a la imagen que acaba de pasar, eso Ajá. es lo que regularmente utilizan los soldadores de argón, arco argón, de gas de argón. ¿Sí? Porque, por ejemplo, eso, sí, yo lo he visto cuando lo utilizan para Ajá. soldar. Ajá. Eh, Solda a cierta temperatura y por cierto tiempo, ya que el gas que produce Ajá. es tóxico para el cuerpo a grandes cantidades. Entonces, las personas que lo utilizan pueden trabajar con el gas argón por un tiempo y tienen que desintoxicarse por otro definido tiempo. Uh-huh. O sea, utilizan ese tipo de gases. Sí, de gas argón para soldar Ajá. materiales muy para para mantener cierta resistencia, más que nada para grandes resistencias utilizan el gas argón. Ajá. O sea, utilizan ese tipo de gases, ¿no? Sí, así. Pero no utilizan a veces acetileno. No, es que hay diferentes tipos de soldadura. Por ejemplo, Ajá. el gas argón, cuando soldas con gas argón, tienen que pasar a otro proceso que es le hacen una resonancia a la tubería para ver si no deja fracturas o poros a cierta temperatura o a A cierta cierta temperatura. presión. Sí. Ajá. Ah, pues son o sea, son procesos o procedimientos que, ahora sí que hacen mano de la utilización de gases, ¿no? Pero obviamente en el procedimiento de soldadura, pues no hay atomización de muestras, ¿no? Sino hay un proceso pues de aleación, de fusión, yo creo, ¿no? Sí, algo así por ahí, sí. Sí, ¿no? De fusión de metales, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a continuar con el otro método, porque ya vimos de atomización por llama o flama. Ahora vamos a ver el siguiente. A ver, Alegría, ya que andas por aquí. Ok, atomización por horno de grafito, atomización electrotérmica. Un horno de grafito típico consiste de un cilindro hueco con un pequeño orificio para la introducción de la muestra. Durante la operación, el horno es protegido con una cubierta de argón con nitrógeno. El proceso consiste en un calentamiento eléctrico en 3 etapas. En la primera la muestra es secada, después calcinada y finalmente atomizada. Este método es utilizado para analizar pequeñas muestras y materiales difíciles, así como para trazar. Para trazas.
Para Sí, atrás, o sea, ande, y para sí, atrás. o sea, este método es utilizado para analizar pequeñas muestras y materiales difíciles, así como para trazas, es decir, para muestras que contienen muy poca presencia o concentración de metales. Y aquí vemos que ya difiere el procedimiento de atomización porque el proceso consiste en un calentamiento eléctrico en donde primero la muestra se seca, después se calcina y finalmente se atomiza, ¿sí? Y aquí el horno, pues volvemos a hacer uso, va a estar protegido con una cubierta de argón con nitrógeno. Bueno, y aquí tenemos un diagrama en donde nos dicen que en este tipo de atomización, aquí nos dibujan un tubo de grafito, ¿sí? La precisión, en la atomización electrotérmica, la precisión se encuentra en el intervalo del 5 al 10% en comparación del 1% o menos para los métodos de llama o plasma. Los métodos de horno son lentos, requieren varios minutos por elemento. El intervalo analítico es pequeño, o sea, realmente es para concentraciones pequeñas. La atomización electrotérmica solo se utiliza cuando los límites de detección de la atomización por llama o plasma son inadecuados. Y aquí, por ejemplo, tenemos en esta figurita un espectro de líneas precisamente, ¿sí? Propio de la absorción atómica. Aquí tenemos absorbancia contra longitud de onda y nos dicen aquí, señal característica de un espectrofotómetro equipado con un atomizador electrotérmico. La muestra eran 2 microlitros de zumo de naranja en lata, ¿sí? Los tiempos de secado y calcinado son respectivamente 20 y 60 segundos. Entonces, aquí, pues, para la industria de alimentos, pues se trata de buscar qué metales pueden estar presentes, ¿no? Metaloides, contenido de pues, magnesio, zinc, etcétera. Entonces, aquí dice patrones. Patrones generalmente estamos hablando de una curva de calibración, ¿sí? Son microgramos sobre litro. Aquí que dice calcinación, desecación y atomización. Entonces ya de ese tipo de espectros ya se van a manejar en la absorción atómica. Y aquí vemos que en este diagramita, es que ya no lo puedo hacer más grande porque no es PowerPoint, pero se supone que el horno de grafito está aquí en el centro. ¿Cómo está esto? Donde dice tubo de grafito. No, acá, ajá, este tubo de grafito lo tenemos aquí adentro, ¿sí? Aquí en la parte en el dibujo de arriba. Y hay gases que se utilizan, dice flujo de gas interno que va para acá adentro. El horno está aquí. Ya. Sí, aquí está al espectrofotómetro. Sí, se supone que aquí se va a producir ya la atomización y el haz de luz, ¿sí? Que va a ser absorbido, pues, por la muestra. Ahora, otro tipo de sistema que se llama generador de hidruros o de vapor. A ver, Yolanda. ¿Está por ahí? Generador de hidruros o de vapor. Se utiliza por lo general para elementos que son inestables a la llama y que pueden formar hidruros volátiles. Ejemplo, selenio, estaño, arsénico, bismuto, telurio, mercurio, entre los más importantes. Consiste en hacer reaccionar la muestra con un reactivo químico como lo es el boroto de sodio, dando como resultado un hidruro metálico en forma de vapor que es confinado en un tubo de cuarzo. Allí se lleva a cabo el contacto con la radiación.
Bueno, entonces si ustedes observan, para cada tipo de método de atomización, como que nos están diciendo, conviene cuándo utilizarlo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, habrá elementos que si tú los quieres analizar por llama, por llama o flama, no resisten las altas temperaturas, por así decirlo, y son inestables. Y entonces se aprovecha la cualidad de que puedan formar hidruros volátiles, es decir, que se puedan volatilizar. Y entonces surge este tipo de método de atomización. Aquí mencionó su compañera algunos elementos que pueden ser analizados por este método o que pueden ser atomizados por este método. Aquí se va a utilizar un reactivo, es el borohidruro de sodio. Va a reaccionar con el metal, se va a formar un hidruro metálico en forma de vapor, ¿sí? Que es confinado en un tubo de cuarzo y ahí pues va a hacer contacto con la radiación que provenga de la fuente de líneas. Bueno, entonces esos son los métodos de atomización. Ahora, cuando nosotros hablamos de el selector de longitud de onda, vamos a ver que pues aquí se vuelven a utilizar monocromadores de prisma y de rejilla similares a los que se utilizan en la absorción molecular, ¿sí? Que pueden ser de cuarzo, bueno, básicamente son de cuarzo el prisma, ¿sí? O la rejilla de difracción. Los procesadores de señal generalmente ya va aquí, ¿cómo se dice? Va integrado al sistema una computadora, ¿sí? Ya va a haber dispositivos electrónicos más modernos como procesadores de señal y nosotros vamos a ver la información en la pantalla de una computadora en donde se va a empezar a dibujar el espectro, ¿sí? El espectro del elemento que nosotros estamos analizando, ¿sí? Y también pues van a haber bases de datos, ¿sí? De elementos metálicos. Bueno, ¿cómo es la instrumentación? A ver, María José. Sí, profe. Instrumentación para absorción atómica. Los instrumentos para espectrometría de absorción atómica, AAS, tienen un diseño general que consiste en una fuente de radiación, una zona de muestra, un selector de longitud de onda, un detector y un procesador de la señal y de la lectura de salida. La zona de muestra en los instrumentos de absorción atómica es el atomizador que contiene la muestra gaseosa atomizada. Bueno, entonces la zona de muestra en los instrumentos de absorción atómica pues va a ser el atomizador. Es una parte del instrumento, pero es muy importante. Y va a contener la muestra gaseosa atomizada y la va a conducir pues para que haga contacto con la radiación proveniente de la fuente, ¿sí? De la fuente. Y aquí se distinguen, por ejemplo, los instrumentos de un solo haz. A ver, Andrés. Instrumentación en espectroscopía en la absorción atómica. Instrumentos de un solo haz. Un instrumento típico de haz sencillo consiste en una fuente de cátodo hueco, un cortador o una fuente de alimentación de impulsos, un atomizador y un espectrofotómetro sencillo de red de difracción con un fotomultiplicador como detector. Este instrumento es utilizado y está basado en los mismos principios del metro convencional. Primero se aspira en la llama o se quema en un atomizador sin llama el blanco y se ajusta la lectura a 100% de transmitancia. Posteriormente se aspira la muestra problema y se hace la lectura de absorbancia o transmitancia. Bueno, esos son los instrumentos de un solo haz. Sí, aquí está la fuente de alimentación, bueno, aquí está la lámpara, ¿sí? La
la llama, ¿sí? Aquí se supone que hace contacto con el haz de radiación. Aquí está un monocromador de rejilla, un amplificador y un dispositivo de lectura. Aquí hay un instrumento típico de haz sencillo con lámpara de deuterio, ¿sí? Que tiene pues también una serie de partes, ¿sí? Que aquí estaría la zona de muestra, puede decirse, ¿no? Que va a generar los átomos. Y a veces se utilizan instrumentos de un doble haz, ¿sí? A ver, Alegría, por favor. Instrumentos de doble haz. El haz que proviene de la fuente de cátodo hueco se divide en un portador reflectante. Una mitad pasa a través de la llama y la otra mitad fuera de ella. Los dos haces se juntan mediante un espejo semiplateado y llegan a un monocromador. Un tubo fotomultiplicador actúa como detector. La salida de este se utiliza para alimentar un amplificador, amplificándose entonces la relación entre las señales de referencia y de la muestra, pasando al sistema de tratamiento de datos. Bueno, generalmente son variantes de los instrumentos que buscan, mejorar la calidad de las señales, ¿no? Pero pues generalmente los que se utilizan son de un solo haz, ¿sí? Bueno, este es un diseño de doble haz. Y aquí volvemos a ver el monocromador de Zirner y Turner que vimos en la unidad, en la primera parte, ¿sí lo recuerdan? Aquí está, se vuelve a utilizar el mismo tipo de monocromadores. Aquí ya no son filtros, son monocromadores. Aquí está la lámpara, ¿sí? De cátodo hueco. Aquí vemos un sistema de absorción, de atomización por llama o flama, ¿sí? Etcétera. Esto ya no lo vamos a tomar mucho en cuenta, solamente el de un solo haz. Y algo bien importante, ¿sí? Muchas veces se van a presentar interferencias. Ya esto lo vamos a ver el día de mañana, ¿sí? Como en todo sistema, pues pueden haber interferencias que hay que cuidar para que el análisis, pues, tenga una buena, tenga una buena confiabilidad en los resultados. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Mañana es jueves, ¿verdad? Sí, profe, es jueves. Sí, miren, mañana los voy a ver. Les voy a dejar ya un cuestionario. El viernes no los voy a ver, ¿sí? Para que empiecen ustedes a leer y ver el cuestionario. Y ya los vería yo después hasta el martes, ¿sí? Ya mañana sería de esta semana la última sesión que los veo, ¿sí? Ya para que el viernes descansen tantito. Ok, profe. Bueno, entonces nos vemos mañana, chicos. Cuídense mucho, ¿eh? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Cuídense. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.